Quería dar las gracias a los actores de la obra, que son los que están encarnando cada fin de semana este conflicto aquí en vivo. Pedro Santos Villel, Antonio Lafuente, Carlos Jiménez Alfaro y Ponce Gallos. No están hoy los cuatro, pero son los encargados de dar vida a esta obra. Por otra parte, agradecer también a algunos invitados que están aquí, porque creemos que van a aportar mucho en este coloquio. Está Yolanda Álvarez, de Televisión Española, Carlos María, el profesor Héctor Suschel, que es que el apellido nunca se me queda, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid, y el periodista Miguel Ángel Medina del diario El País. Vamos a abrir este debate que muchos de nosotros situamos más allá del conflicto político, pero que tiene que ver con un contexto muy determinado, que es la primera intifada. Ya sabemos que como en el teatro y en el arte se busca una condensación de elementos fundamentales de la vida y una precipitación de determinados elementos, hay determinados conflictos que de alguna manera desplazan nuestros modos de relacionarnos, nos generan las relaciones de parentesco y sobre todo nos ponen a veces en un brete para saber qué es éticamente bueno, qué no, cómo debemos comportarnos, ¿no? Voy a dar paso a los diferentes intervinientes para que enfoquen de alguna manera este coloquio. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por la invitación a participar y enhorabuena por la obra, ¿no? Bueno, además yo estoy muy contento porque me ha permitido recuperar parte de nuestra propia memoria personal y colectiva. La Intifada, sabéis que es un movimiento que surge en diciembre de 1987, hace ya 30 años nada menos, y surge por un acontecimiento puntual, que es el atropello de unos trabajadores palestinos por un vehículo israelí en Gaza. Y a partir de ahí se van desencadenando protestas, una huelga general el 15 de diciembre y un movimiento que durará prácticamente hasta la Guerra del Golfo, la primera Guerra del Golfo de 1990-91, ¿no? Y en un colectivo en el que yo militaba, publicamos en el segundo año de Intifada los comunicados de lo que era el mando unificado. Bueno, y releyéndolos ahora se queda uno realmente estremecido, ¿no? Porque yo creo que además la obra lo pone muy bien de manifiesto, ¿no? De lo que trató el pueblo palestino en ese momento es de desengancharse de la lógica de la ocupación, que es la que muestran precisamente los personajes, ¿no? Cuyas disyuntivas son, en cualquier caso, dramáticas y frustrantes, ¿no? Y todas ellas, en última instancia, comprensibles, ¿no? La Intifada devuelve por primera vez al pueblo palestino del interior de los territorios ocupados, debe hacer circular el protagonismo. Es una Intifada que, como decía Pedro Martín Montalve, no solamente supone un levantamiento contra los israelíes, sino, como dice el verbo en árabe, sacudirse el polvo, sacudirse una situación de sometimiento, de falta de esperanza, de falta de expectativas, ¿no? Y la Intifada lo que pone en marcha es un movimiento en el interior de Palestina, los territorios ocupados, después del punto final que supuso la guerra del Líbano en el 82, de la lucha armada. Es un movimiento esencialmente de resistencia pacífica. La obra yo creo que quizás tensa un poco los aspectos más violentos, pero en cualquier caso fue un movimiento de resistencia pasiva donde es la Intifada de los niños de las piedras, hay que recordarlo, y es un movimiento transversal, no sectario, integrador, no confesional, donde se enfatizan los aspectos de cada sector de la sociedad palestina a través de la creación de estructuras alternativas a la ocupación y de autonomía, donde el papel de las mujeres es enfatizado, donde realmente lo que se pretende es recrear esa realidad que muestra la obra frente a la ocupación y contra la ocupación, evidentemente, ¿no? Fue un esfuerzo sostenido. En el primer año de Intifada murieron 450 palestinos, la mayoría menores de edad, ¿no? A manos de las fuerzas de la ocupación, aparte de 45.000 heridos, los asedios contra las ciudades, los barrios, etc. Y fue y ya acabó un movimiento que no tuvo ningún eco, ninguna respuesta efectiva por parte de la comunidad internacional. Es por primera vez el movimiento del interior de Palestina, se muestra a la comunidad internacional de nuevo la causa palestina, una visión muy alejada de la de los fedayines, de los combatientes guerrilleros, y sin embargo la Unión Europea, la comunidad internacional, dejó que se marchitara cuando ya finalmente la guerra del Golfo puso punto final a
además, leyendo los comunicados, recuerda las revoluciones árabes de hoy en día, no de hace un par de años, ¿no? Y además yo creo que han acabado igual de mal, con esa imagen de sociedades reventadas, sectarias, regresivas, como unas referentes tribales, religiosos, cuando el ánimo del pueblo palestino, de las sociedades árabes, era todo lo contrario, era precisamente construirse, reconstruirse democráticamente de manera integradora. Bueno, de nuevo, muchas gracias y ya está. Yo también quería agradecer doblemente, primero que me inviten a venir a este debate, y segundo, agradecer a los actores, la verdad, la intensidad dramática con que han representado el texto. Como no sabía si la iba a poder ver, me pasaron a mí el texto antes y entonces pude comparar el haber leído el texto en sí con cómo lo representan. Y yo creo que como dice Carlos y como decías tú en la presentación, el teatro intenta condensar dramáticamente una situación que podría ser universal. Y en este caso, Ilan Hatzor, que es el autor de la obra, un escritor israelí, creo que hace un juego un poco tramposo con todos nosotros, ¿no? Porque la forma en que nos va guiando, o sea, el primer nivel en el que podemos analizar la obra es este nivel narrativo, qué es lo que ocurre. Si pensamos en qué es lo que ocurre, nos va dando a lo largo de la obra una serie de pistas erróneas, que nos van, más que dando pistas, nos van despistando y presentándonos como que la obra iba a ir sobre las lealtades familiares, ¿no? Este es un tema que también podría ser universal. Muchas de nosotras seguramente pueden tener aquí la gente que tiene muchas generaciones en España, tiene la experiencia de la guerra civil y cómo la guerra dividió familias y planteó el tema de la lealtad, de la cooperación, también de la tradición, de entregar a compañeros, a gente conocida del mismo pueblo, de entregar a gente de la propia familia, incluso al enemigo. Desde este punto de vista ya era un tema universal, pero de pronto en el desarrollo de la narración, del relato, da un giro vertiginoso, ¿no? Porque da un giro donde nos pone que lo que nos iba presentando como bueno, termina siendo el malo de la película, y el que era posiblemente el candidato a malo, el hermano Naim, el hermano militante en la dirección de la Intifada, termina siendo en realidad, quizás el bueno. No sé, este sería un tema para discutir, si hay buenos, primero si es que hay buenos y hay malos aquí, sería algo para cuestionarnos, o si estoy equivocado. Y en realidad, de esta segunda vuelta que le da a la cuestión, resulta ser que el tema no es aquí la familia, porque todos comparten la lealtad de la familia en el fondo en estas escenas, sino el tema pasa a ser, el tema central es el tema de la traición, del traidor. Este es también un tema que podríamos pensarlo en otras situaciones, que no solo, que el autor lo llevó a la primera intifada, pero aquí voy a seguir con Carlos, es parte de la realidad cotidiana, no solamente de la ocupación de Cisjordania y Gaza desde hace ya casi 50 años, el año que viene se van a cumplir 50 años de la guerra de los 6 días por los cuales Israel ocupó Cisjordania y Gaza, sino es parte de la vida cotidiana también dentro del propio Israel, con un sexto de la población, que es la población árabe palestina, que en el 1948 no fue desalojada, no fue echada en la campaña de limpieza étnica que significó la guerra de creación del Estado de Israel. Son los resistentes de aquel entonces. Estos son ciudadanos de Israel y siguen hasta hoy en día viviendo en un sistema, en el mismo, confrontando cotidianamente los mismos dilemas que se plantean aquí en el ámbito de la Intifada. Es decir, que no es un drama condensado por la situación del enfrentamiento militar. Es la realidad cotidiana de cada pueblo y cada ciudad, de cada escuela incluso, porque parte del... cuando Israel, o como en esto, Israel no es diferente de otras potencias coloniales. Cuando cualquier Estado intenta imponer un proyecto de colonización, un proyecto colonial
sobre otro pueblo, inmediatamente surgen problemas de 3 niveles. El control, primero es el control físico, el ejercicio del poder. El segundo, o sea, es necesario controlar físicamente a la población para que no se rebele y para que acepte el estar subordinada, el ser subyugada por el proyecto colonial. Segundo, hace falta cambiar la forma de ver las cosas, lo que en la literatura se llama la epistemología de la situación, la forma de interpretar lo que está ocurriendo, de forma tal de justificar la empresa colonial como avanzada, como progresista, como justificada, y deslegitimar a los que se rebelan, a los que se resisten, que es el pueblo primero. Y hay un tercer nivel, que es el que más entra en realidad. Estos 2 niveles no es que no aparezcan, aparecen constantemente. Si uno mira con atención ahora, o si le había prestado atención, aparecen constantemente presentes, aunque nunca aparezcan como actores. Aparecen en el discurso, aparecen en los dilemas que están afrontando. Toda la situación en realidad que están viviendo viene determinada por la ocupación y por el ejército israelí. Y hay un tercer nivel, que es el que los quería llevar, que es el nivel de la identidad, el nivel del ser. Y aquí hay algunos clásicos del análisis del colonialismo, como las obras de Frantz Fanon, de Piel Negra, Máscara Blanca, o incluso de judíos como Albert Memmi, del retrato del colonizado. Sí, hay un libro muy interesante del retrato del colonizado seguido del retrato del colonizador. Y en este caso lo que tenemos aquí es el retrato del traidor, la disección del retrato del traidor. Yo creo que esto debería darnos, o sea, me voy a quedar aquí, luego podemos seguir la línea esta de diálogo, de reflexión, pero creo que este es un punto que sería interesante también discutir. Buenas tardes a todos. Bueno, primero enhorabuena, porque yo creo que vi la obra la semana pasada, pero me seguís poniendo los pelos como escarpias. Y enhorabuena porque conseguís que nos metamos en la piel de esos 3 hermanos, y yo creo que es muy importante generar empatía, y es lo que los periodistas, cuando nos hemos metido en una zona, como he estado 4 años viviendo este conflicto, que como recordabas, en junio del año que viene va a cumplir medio siglo de ocupación, una ocupación que cada vez se intenta descontextualizar más, se intenta hacer ver que no hay ocupación, sino que ha derivado en otra cosa. Tanto molesta que cada vez que los periodistas decimos ocupación, pues parece que nos ponen una especie de lista negra, pero yo creo que precisamente por eso hay que recordarlo, y conviene muy bien que desde un punto de vista tan humano, utilizando el teatro, ¿no? Y cómo nos metéis en la piel, cómo os metéis en la piel de esos 3 hermanos y nos metéis a nosotros también, nos demos cuenta de lo que se puede llegar a sufrir en una familia por un conflicto. Aunque esto ocurra en la primera intifada, el tema de los colaboradores considerados traidores, porque los palestinos que acaban colaborando con el gobierno de Israel para conseguir a veces salvar su propia vida o tener beneficios de algún tipo, sigue vigente hoy en día, y yo creo que es una muestra de la perversión de un conflicto enquistado que creo que lo pudre todo lo que hay en Cisjordania, en Jerusalén Este y en Gaza. Y creo que es bueno que nos acordemos de un conflicto del que precisamente, como hay otros que ya ocupan esas portadas y que día a día también se están desangrando otros territorios, ¿no? Como Siria o Irak u otros en África y demás, de los que tampoco se habla apenas, creo que es bueno que recordemos que es a cumplir medio siglo de una ocupación ilegal, en la que, como recordaba el director de B'Tselem, una ONG israelí de derechos humanos, el que, por cierto, el director está planteando el gobierno israelí quitarle la nacionalidad por defender y por denunciar los abusos contra los derechos humanos que suponen una ocupación, que supone someter a toda una población, a la población palestina, a un mandato militar, a una ley militar. Yo creo que él lo resumía bastante bien diciendo que los palestinos, cada vez que respiran ocupación. Y los israelíes, con esta ocupación, están marcando las vidas de los palestinos desde la cuna hasta la tumba. Creo que todo el discurso es muy bueno, que por eso ha molestado tanto y por eso seguramente le quieren hasta retirar la nacionalidad, por considerarlo un traidor. Y vengo a traer esto porque se consideran traidores
en las dos partes de este conflicto a quienes están intentando, en el caso de los palestinos se consideran traidores a un tipo, ¿no?, los que colaboran con Israel, pero en el caso de los israelíes también son rechazados incluso por el entorno más próximo los pacifistas que están dirigiendo ONGs como Breaking the Silence, los veteranos soldados que rompen el silencio y que cuentan las atrocidades cometidas durante cada ofensiva militar israelí, como también otras organizaciones pacifistas. Entonces, yo creo que nos recuerdan la perversión de ese conflicto en el que uno tiene que elegir también cuando va al supermercado, está comprando productos de la potencia ocupante que no les está dejando vivir. Y un palestino también tiene que decidir si trabaja o no trabaja, si tiene la suerte de conseguir un permiso de trabajo, pues a veces tiene que llegar a construir la casa del colono que le está quitando el territorio de manera ilegal. Entonces, creo que son ejemplos de la perversión de este conflicto. Yo me quedo con esta frase de la vida es demasiado corta para grandes guerras, me ha gustado mucho, y quiero recordar que la mayoría de palestinos no han conocido otra vida que esa. Así que paso la palabra. Bueno, muchas gracias a los actores, que me ha gustado mucho, muchas gracias por venir a todos. El otro día, cuando vine a verla por primera vez, cuando acabó la charla, cuando acabó la obra, hubo una charla entre los actores que estaban en ese momento y varios representantes de la embajada palestina, y los representantes de la embajada decían: me ha recordado esa época porque eso se vivió en muchas familias. Está contado, la obra tiene la virtud de estar contado como se habrá vivido en muchas casas, en ese momento un drama que partió muchas familias. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de la obra, que creo que tiene un punto de vista original para contarnos un drama que es de hace 30 años pero que sigue ahí, que ha ido a peor, es la parte, una parte que quizá pasa un poco más desapercibida cuando hablan de la impunidad, ¿no?, de este niño que le han pegado un tiro en una manifestación y dice: y ahora vamos a ir al juicio, pero un juicio que no va a servir para nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Israel tiene un doble sistema judicial, un doble sistema prácticamente para todo. Entonces, el ejército goza prácticamente de absoluta impunidad. Es decir, que cualquier cosa que haga se va a acabar, o que haga, siempre dicen vamos a abrir una investigación, puede eso que lleve a un juicio, pero siempre salen absueltos. Esta es una de las cosas que conlleva la ocupación con la que tienen que convivir día a día los palestinos, tanto en Gaza, que sigue ocupada, aunque digan que no, como en Cisjordania. Esta ocupación, esta impunidad, va enervando los ánimos y es lo que hace que se den situaciones tan tensas como esta, que son un poco tramposas, como decís antes, ¿verdad? Porque tú no tienes la absoluta libertad para ser una cosa u otra, tú estás presionado por un lado y presionado por el otro. Sobre esto de la impunidad, por ejemplo, hubo un caso bastante conocido en la Franja de Gaza. Hubo una niña, no me acuerdo de cuántos años, 13, 14 años, que un militar israelí le pegó 17 tiros. El ejército de Israel dijo que habría una investigación y el resultado de esa investigación al final fue que al militar lo ascendieron. Este tipo de cosas pasan a menudo, que pasan siempre. También hay otra cosa que es que es verdad que normalmente casi todas las noticias nos presentan el conflicto, las partes de este conflicto, como algo equilibrado entre dos partes, las dos tendrán algo de razón, pero claro, se obvia aquí la ocupación, es decir, no son dos partes como tal, es un ejército ocupante y un pueblo ocupado, y eso hay que contextualizarlo siempre, porque cuando un palestino hace algo directamente, por ejemplo, hemos visto casos en la última oleada que hubo de violencia más reciente, pasó alguna vez que un palestino atropelló a un israelí y eso automáticamente se considera terrorismo, pero pasó también que algún colono israelí atropelló a un palestino y eso es un accidente y eso no puede ser. Hay que tener el contexto siempre cuando se ven las cosas. Entonces, bueno, simplemente la obra está muy bien porque pone el foco en este conflicto, creo que tiene un punto de vista muy original que llama mucho la atención. Me gusta que haya sido escrita por un israelí porque, bueno, demuestra que hay gente que por lo menos esto lo ve y es muy importante porque, como decían también antes Yolanda,
la gente incluso en la sociedad israelí que denuncia este tipo de cosas son también traidores. Eso se me olvidó. No sé, simplemente me ha gustado mucho. Muy interesante. No sé si queréis decir algo vosotros o el público. Es el momento de que habléis. Que tiene interés. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariam, yo soy palestina. Quisiera, para empezar, dar las gracias a los actores y a todas las personas que habéis participado en que este domingo todos nos juntemos y pensemos conjuntamente en mi tierra y en mi gente. Eso en sí mismo me parece cálido, me parece un abrazo. Por otro lado, desde una perspectiva artística me ha emocionado mucho vuestra intensidad, la manera en la que nos habéis colocado en los pies de cada uno de los personajes y me ha parecido muy interesante el ángulo de mirar qué es lo que está pasando allí desde dentro, ¿no? Desde un punto de vista de fractura social, de lealtades, de traiciones y también de poniendo como telón de fondo, como fondo, la violencia estructural como causa fundamental del drama, que es un drama que tiene consecuencias directas como los asesinatos y consecuencias más invisibles como todos los dramas familiares que son secundarios a eso. Me gustaría contaros algo desde mi experiencia personal. Yo hace exactamente un año estaba volviendo de Palestina. Me gustaría contarosla y compartirla a todos. Cada vez que yo estoy allí me preguntan, pero el mundo no sabe lo que nos está pasando aquí. Recuerdo que me lo preguntan así como insistentemente y la verdad es que no. Creo que no, porque hay muchos intereses, hay mucho dinero y mucho peso político que pone un foco o un énfasis en remarcar que esto es un conflicto o que es una guerra, y no lo es ni un conflicto ni una guerra, es una limpieza étnica. Y creo que la semántica en este tipo de cuestiones hay que cuidarla mucho, porque si hablásemos del exterminio nazi como un conflicto o una guerra, probablemente nos rechinaría a todos en los oídos. Y lo que está pasando en Palestina es una desposesión, una ocupación, un asesinato permanente impune. Y agradezco mucho al mundo del arte y también al mundo de las ciencias de la comunicación, porque habéis tenido un papel muy relevante en hacer que esto se escuche. O sea que quería dar mi agradecimiento y quería compartir esto con vosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que yo soy palestina también y antes se lo había dicho a Antonio que me habéis hecho llorar de lo duro que es, y es verdad lo que dicen, que nos habéis hecho ponernos en la piel de cada uno de ellos. Pero quería decir una cosa, que al igual que ha dicho Miguel Ángel, que cuando hablamos del conflicto, que como una guerra o como dos partes iguales que están en conflicto, cuando hablamos de traición también, no podemos igualar a los activistas israelíes que se ponen del lado de los palestinos, se están poniendo del lado de la justicia. Y no es lo mismo un traidor palestino que puede tener mucha motivación, muchas causas detrás de su traición y de lo que hace, porque en este caso, el caso que hemos visto lo ha hecho por interés propio y por dinero, pero luego hay los palestinos que deciden colaborar con el enemigo, con el sionismo. Hay muchísimas causas, hay mucha presión que sufren, y yo creo que me gustaría este tema también, ojalá se tratara también en la sociedad palestina para que no sea tan dura con muchos de ellos. Pero a lo que venía a decir es eso, que no comparemos la traición de activistas israelíes que se ponen del lado de la causa palestina,
porque no tienen el mismo castigo, por un lado, los que colaboran con el sionismo del lado palestino que los que colaboran del lado israelí, que no son colaboradores, simplemente son activistas que luchan por una causa justa, al igual como cuando ha mencionado María que durante el Holocausto, la limpieza étnica o la persecución de los judíos en Europa y más en Alemania, los que colaboraban o los que defendían los derechos de los judíos no podemos llamarlos colaboradores alemanes, porque también los hubo. Gente honesta, gente justa, gente que ve de qué lado tiene que ponerse y tiene la valentía de hacerlo. Nada más esto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, como ya han dado 3 veces, por la obra. Es una obra magnífica, me ha gustado mucho. Y ya a la hora de entrar un poco más en el contenido y recuperando un poco lo que decía la compañera Mariam sobre que se trata no solo de la ocupación, se trata no solo de una violencia directa, sino también indirecta, quería marcar un poco cómo la diferencia entre esta obra y otras obras que intentan tratar la cuestión palestina, como frente a otras obras que hacen una relación de exterioridad entre los israelíes, que ejercen una violencia directa contra los palestinos, aquí sin embargo se intenta ver no con esa relación de exterioridad, sino intenta plantearse más bien de esa violencia indirecta de cómo la propia sociedad palestina sufre la ocupación desde dentro, ¿no? Y en ese sentido a mí me hacía pensar la obra como Daoud y Naim ambos eran productos de esa ocupación. Quizá de una manera un poco esquemática uno podría pensar que Daoud es el producto de una ocupación, especialmente en aquel momento, durante la primera intifada, muy acentuada, sin posibilidad siquiera de esas pequeñas islas que existen ahora con el Estado palestino, con todas las críticas que se le puede hacer. Daoud es la expresión del individualismo que intenta escapar de esa opresión. Y escapando a través del individualismo, escapa a través de esas vías que facilita la propia sociedad israelí para extinguir la comunidad palestina, para debilitarla y para que personas que intentan sobrevivir, ellas y su familia, frente al resto de la comunidad, pues acaben traicionando. Sin embargo, también Naim es un producto de esta ocupación. Naim, hay una frase que me gusta mucho de la obra: y a vosotros, ¿quién os ha coronado? Naim es la expresión de como decías tú, un conflicto que ya se ha enquistado mucho y donde comienza a formarse una casta militar que se autonomiza de la propia sociedad palestina, que se separa de ella y que empieza a ejercer esa función que en un futuro esos procesos sociales se acaban convirtiendo en un Estado, esa función también de opresión hacia el propio pueblo palestino. Primero te autonomizas y después acabas castigando a tu propio pueblo, ¿no? De alguna manera el personaje de Karim es el que sufre, es el pueblo mismo palestino que sufre por un lado la individualización y por otro lado la autonomización. Y simplemente comentar a raíz de eso que yo hace un año estuve en Palestina, en Cisjordania, cerca de Nablus además, y bueno, y a mí lo que me decían las personas palestinas que conocí fue que la tercera intifada no será solo contra los israelíes, será también contra el propio Estado palestino que ejerce esa misma labor de opresión. Gracias. A mí me gustaría, por alusiones, aclarar que cuando yo hablo de que los consideran traidores los israelíes, bueno, creo que lo he dicho más o menos claro, pero en ningún momento se puede equiparar ni al activista israelí, que es pacifista y que al final toma una opción justa y lógica, coherente. En este discurso, por ejemplo, él acababa diciendo: hago esto porque quiero seguir llamándome persona, ¿no? Quiero considerarme ser vivo, ser humano. Por supuesto, creo que no es nada comparable y por eso quiero subrayar que, por eso hablo de la perversión que supone esa ocupación que está tan sistematizada y que lleva tantísimo tiempo y que se ha enquistado tanto, que a lo que lleva es a que una opción que, aunque aquí se relacione con el dinero, muchas veces es simplemente para que no los torturen más en un interrogatorio, por ejemplo, llegan a decir: bueno, pues colaboro, o sea, es que ya no puedo más. Yo en ningún momento quiero equipararlo, quiero que quede claro, y de hecho aquí en este caso se concreta como si él lo hace por dinero, porque venga la mujer y tal, que es un fin, o sea, una finalidad lícita, ¿no? Una razón lícita, pero hay gente que acaba colaborando porque no tiene más remedio o porque es la única forma que tiene de poder sobrevivir y que en todo
Palestina, muy buena, si no lo habéis visto, es muy recomendable, que también trata el tema de los colaboradores y, por ejemplo, la trata a través de una historia de amor, ¿no? De alguien que tiene que saltar ese muro todos los días para poder ver a la persona a la que quiere. Y aunque parezca como algo épico, es cierto que hay muchas parejas hoy en día que no pueden vivir con nada de normalidad por enamorarse de una persona que está al otro lado del muro o en el territorio ocupado o en el territorio arrebatado al que ya no se puede acceder. Quería entrar sobre este tema y generalizarlo a una... o sea, primero algo que esperaba que lo digan en la presentación, pero suponía que lo iban a decir. Bueno, yo soy judío y viví un tiempo largo en Israel y pertenezco a este grupo de los traidores. Pertenecí allí a ese grupo y tengo que decir, de acuerdo un poco, no totalmente de acuerdo, pero en la línea que planteaba Jalía, que efectivamente uno de los aspectos donde se muestra que el sistema israelí es un sistema binario, una doble legalidad, un doble rasero para un grupo y para otro, es en el tratamiento de los, comillas, traidores internos de los judíos. Si tú eres, efectivamente, aquello está configurado como dos caras de una moneda. Hacia un lado de la cara es una democracia occidental, como podría ser cualquier democracia europea, de cara a la población judía. Y si tú estás dentro de ese grupo, no importa que tú seas un traidor. Hay que entender la mentalidad racista para entender hasta qué punto el Estado y gran parte de la población considera que aunque tú puedas efectivamente actuar en solidaridad con, comillas, el enemigo, haberte pasado del otro lado, decir que este Estado es el resultado de un proyecto colonial que es erróneo y que solo va a llevar a una guerra de muchas más generaciones, en tanto no haga una autocrítica y se reoriente hacia crear una sociedad de iguales en el Medio Oriente, que es la única posibilidad para que una población judía pueda existir en el medio del mundo árabe, incluso diciendo, o sea, siendo judío yo puedo decir todo esto y decir que estoy efectivamente a favor de transformar aquello en un Estado binacional igual para todos sus ciudadanos. Y no hay ningún problema. Si tú eres judío tienes patente de corso para decirlo. Pero mi compañero o compañera de la universidad o de la organización en la que yo estuviera allí, que tenía DNI israelí, había nacido en Israel. No estoy hablando, fijaos, yo no voy a hablar nunca, o casi nunca, de lo que ocurre en Cisjordania y Gaza. Aquello es ocupación y todos sabemos lo que es una ocupación. Yo voy a hablar de cómo funciona Israel dentro de los límites del 48. Y entonces, dentro de esos límites, mi compañero o compañera, por decir la mitad de lo que yo decía, se ganaba una orden administrativa de detención sin ningún juicio para que se quede en su casa o en una celda durante 3 meses o durante 6, renovables indefinidamente cada 6 meses, para que piense sobre qué es lo que tiene que decir y qué es lo que se puede decir en este lugar y quién manda aquí. Es decir, ese sistema es lo que nosotros hemos, a lo que ya pasa a ser del sentido común, reconocerlo caracterizarlo como un sistema de apartheid, ¿no? Un sistema, un Estado donde hay dos sistemas. Uno para una parte de la población, un sistema legal que favorece una parte de la población en este caso, y desposee, coloniza, intenta destruir material e incluso simbólicamente, incluso identitariamente a la otra parte de la población. Y toda la sociedad está cruzada por esta división, desde lo más mínimo. Algo de lo que no sé, yo sugerí antes cuando lo dije, pero no lo terminé de denunciar. El problema, el núcleo del problema de la obra, que es no es tanto, yo dije, acentué mucho lo del traidor, pero en realidad el problema grande es la infiltración. Desde antes de 1948, las instituciones judías desarrollaron todo un sistema de informantes, de infiltración en la sociedad palestina con el objeto de poder controlarla. Y lo que tú decías ahora de que la gente no le queda otra opción, o que es la única opción que tiene, no es real. No le queda otra opción porque el colonizador, el ocupante, ha construido la situación para que no te quede otra. Voy a hablar otra vez, no voy a hablar de Cisjordania y Gaza, voy a volver a Israel. En los años 50,
desde 1948 que se establece Israel hasta 1967, cuando ocupan Cisjordania y Gaza, la población árabe de dentro de Israel, los ciudadanos israelíes de origen palestino, vivieron bajo el mismo régimen de ocupación, toque de queda y ley marcial que existe en Cisjordania y en Gaza hoy en día, que luego existió en Cisjordania y en Gaza. 30 años, 20 años fueron, en aquel entonces vivieron igual. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que si alguien necesitaba salir, parte de la ocupación fue destruir primero unos 250 pueblos que fueron destruidos, creando refugiados internos. Lo que hoy, cuando uno va a Israel y ve lo que son los pueblos árabes, no se da cuenta que gran parte de estos pueblos árabes son también en realidad campos de refugiados, mejor asentados que los de Cisjordania y los de Gaza, pero en el fondo otro campo de refugiados, de gente de todos los pueblos de alrededor que fueron destruidos y a los que se obligó a concentrarse en los lugares a los que le convenía al Estado de Israel para completar la colonización. Que una vez que los asentaron en esos lugares, controlando los planes de urbanismo, por ejemplo, impiden el desarrollo industrial, el desarrollo económico, el desarrollo urbanístico de esos pueblos, limitándolos, condenándolos a cocerse en su propio jugo. Y que cuando no queda ninguna otra fuente de trabajo en el pueblo y una necesita salir a trabajar, en los años 50, cuando uno pedía el permiso para poder ir a una ciudad israelí, a una ciudad judía a trabajar estoy hablando dentro de Israel, lo primero que tenía que conseguir era un informe positivo del servicio secreto. Segundo, para que le dieran el carnet de conducir, te ofrecían ser informante, y al que no aceptaba, pues muy posiblemente no le dieran ni el permiso para ir a trabajar, ni el carnet de conducir. Y así sucesivamente. Las escuelas, las instituciones de esos pueblos están infiltradas por los servicios secretos para poder controlar a esa población que está siendo tratada igual que los franceses trataban en Argelia a la población argelina. Uno no puede ser profesor sin tener el visto bueno de los servicios secretos. Y los directores tienen entre sus funciones controlar lo que se diga y lo que se haga dentro de la escuela, de forma tal que si a un profesor se le ocurre recordar la identidad palestina, la historia de Palestina o lo que fuera Nakba, pues informe debidamente a los servicios de seguridad. Es decir, la traición no es una cuestión, no es solo, bueno, podríamos discutir, soy psicólogo, además de profesor, podríamos discutir cuánto hay de valores individualistas, como bien has dicho tú, en la traición, efectivamente, en la decisión, o en los torturadores, para llevarlo a otros contextos que también han sido tratados desde el teatro. Podríamos discutirlo como una cuestión personal, pero la situación viene predeterminada, o sea, las opciones personales que tiene el individuo o la persona que está en esa situación vienen predeterminadas, en este caso porque están construidas de forma racional por el ocupante. Ocupando, o sea, aprovechando todo lo que las ciencias sociales modernas pueden dar a una potencia para ser ocupante, a un Estado para ocupar una población. Entonces, la infiltración no es, es algo que degrada, o sea, que permea toda la sociedad, no solamente en Cisjordania y en Gaza, no solamente en la Intifada, en la vida cotidiana de cualquier pueblo, de cualquier habitante no judío del Estado de Israel. Y degradan, efectivamente, bueno, es una situación que, como bien se ha dicho por aquí, degrada a los dos lados a los dos componentes, a los dos lados de esta interacción. Evidentemente, degrada a la sociedad palestina por diseño, porque está diseñada para degradarla, para subyugarla, para destruir cualquier atisbo de creatividad o de desarrollo. Y al otro lado, porque, como bien dijo Serre, uno de los grandes pensadores del colonialismo, crea bestias del otro lado, crea monstruos del otro lado. Entonces, la situación colonial crea monstruosidades, en una parte por diseño para un lado, y en otra parte por, digamos, efectos secundarios, ¿no? Hacia el otro. Bueno, claro, el público, por decir, lo nosotros, está hablando a... Sí.
yo he crecido como españolito viendo las noticias del conflicto palestino en la tele, por lo poquito que se ha recibido. Sigo sin entender, desde donde me llegan las noticias, se ha hablado de impunidad, ¿no? Es aterrador ver el mapa de Israel en el 48 al estado, o sea, lo que hay actualmente, ¿no? Y sí hay una sensación, para mí, desde luego, de impunidad por parte de la comunidad internacional asombrosa. Y no logro entender, o sea, vosotros que sabéis más del tema, ¿cómo se justifica esto? O sea, ¿cómo, desde dónde? Porque quiero decir, hay muchas palabras sobre el poder judío, la influencia económica, tal. Para mí todo eso no son concretos, no los entiendo. O sea, no acabo de entender cómo no hay un juicio moral por parte en un conflicto que lleva 50 años y donde se está haciendo un genocidio que dura 50 años. ¿Cuál es el posicionamiento? O sea, ¿por qué? Carlos, ¿quieres responder a esto? Sí, pues... Bueno, yo creo que hoy en día se nos ha desdibujado el conflicto en la región, que no es un conflicto, evidentemente, es una cosa más compleja, porque se ha seguido una dinámica paralela a la de soportar la impunidad de Israel, que es acabar destruyendo la sociedad árabe, las sociedades árabes. Bueno, árabes no en sentido étnico, sino en sentido de lo que los estados creados en la zona fueron. Pero hasta el momento en que en Irak, en Siria, se va adelante con la lógica de arrasar sociedades por actores locales y externos, lo que ha sido un eje central de la política internacional desde el año 48 ha sido que Israel se crea en la zona para controlarla. Y a partir de ese momento tiene plena impunidad para actuar como considere oportuno. Porque bueno, se empieza, claro, pero bueno, yendo a la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, cuando el resultado de la primera intifada es dramático, porque es soportar 3 años la guerra de las piedras, que es lo que luego quería comentar, ¿no? Soportar las manifestaciones de la piedra. No hay un tiro en Palestina, no es una revolución ni un alzamiento armado, que es lo que luego quería comentar. Y eso conduce o se conecta con la guerra del Golfo. La guerra del Golfo del 90-91. Y conduce, os acordaréis, a los acuerdos de Madrid al inicio del proyecto de paz árabe-israelí, en Madrid. Y esa es la puntilla a lo que fue la intifada palestina, que era un movimiento integrador del interior de Palestina, del exilio, de la diáspora, reivindicando derechos nacionales a partir de la autoorganización del interior, ¿no? Quiere decir que lo que vemos es que finalmente ese esfuerzo popular que nos ha tendido, lo que conduce es precisamente a someter de nuevo a los actores árabes y particularmente al pueblo palestino, que ni tan siquiera estuvo representado en Madrid. Tuvo que venir dentro de la delegación jordana 2 figuras que son además que surgen de la intifada, que es Abdel Shafi, un pediatra, un médico ya fallecido, y Yasrawi, la mujer, dentro de la propia delegación jordana. Es decir, no existe como entidad propia nacional en un proceso de negociación que suponía que iba a llevar la paz. Es decir, que esa lógica es la que vemos reiterarse una y otra vez hasta que ahora los conflictos que se ponen en marcha con Irak, con Siria, son precisamente preservar la seguridad israelí, siguiendo preservando con la dinámica de destrucción social de la zona. De tal manera que yo creo que sigue habiendo esa lógica, y esa lógica es imperante y es lo que explica por qué a Israel, más que un judío, no sé qué, no sé cuántos, aparte Herzl, cuando seguro que esto me corrige, cuando vende el producto al británico dice nosotros vamos a ser un muro de contención contra la barbarie oriental. Y es eso. Y seguimos siendo la percepción de que es la barbarie oriental. Y la imagen que nos devuelve Oriente, precisamente ahora es el de la barbarie oriental del Estado Islámico, cuando precisamente lo que estamos viendo son sociedades destruidas por querer acceder a niveles de democracia, de integración y de progreso idénticos a nuestros, que es la lectura de Siria que hay que hacer. Que está el Islam, no hay que narices. Y precisamente yo la única crítica que le haría a la obra, precisamente yo creo que por una lógica dramática, y para darle carácter universal, es precisamente que la figura de Naim es extremadamente militarista. Es decir, incluso para que la gente palestina pareció un poco broma eso de que vengo a la montaña. Bueno, sí hay montañas en Palestina, pero toda esa lógica de alguien que viene de fuera al pueblo es falsa en el primer
esencialmente un movimiento de autoorganización interna, democrático, transversal, con lógicas, por ejemplo, que fuera proscrita. Por ejemplo, la Intifada lo que prohíbe es la dote de los matrimonios, para equiparar el papel de la mujer. Y si me permitís, y acabo con, fijaos, primer comunicado, segundo comunicado de Intifada, que todos los esfuerzos, todas las iniciativas, todas las fuerzas, entidades nacionales y populares y comités se unan en la lucha para intensificar la Intifada, fortaleciéndola y creando un marco organizativo apropiado con comités y grupos en cada calle, en cada barrio, ciudad, pueblo y campo para preparar el camino a una eficiente realización de la desobediencia civil. Y el movimiento pacífico, pero de movilización en la calle, evidentemente, autogestión y de desconexión. Precisamente lo que se pone en la obra es lo que ellos querían hacer, desconectar la vida cotidiana de los palestinos de la presión israelí. Y en ese sentido, yo creo que lo que tú has comentado que es cierto y que es lo que representan ahí está mucho más presente hoy en día o décadas atrás con los aparatos militares palestinos. La Intifada no, la Intifada, esa pérdida fue doble, fue la que decíamos antes y fue precisamente lo mismo que ha pasado en Siria y en otros países, ¿no? Es la pérdida por una vez de la esperanza democrática de la sociedad, y lo que va a tardar décadas en recuperarse. En el personaje de Naim, la lectura yo creo que la lectura que se ve al final es que a pesar de que efectivamente representa el aparato militar, sigue siendo condicionado por la lealtad familiar y la lealtad del hermano. Lo que está intentando, y efectivamente es lo que termina siendo hasta el desenlace final, es salvar al hermano o sea, mediar, es hacer lo que va diciendo, diciendo explícitamente, salvar al hermano, mediar entre la situación del hermano y la suya. Da para pensar si es para salvar el honor de la familia, da para pensar posibles razones que podrían llevar a eso. Eso es muy ilusionante. También a mí me llamó cuando leí y escuché la primera mención de lo de las montañas, ¿no? Porque no hay resquicio dentro de Palestina donde alguien se pueda esconder. Y esto, claro, es una libertad. No hay donde alguien se pueda, o sea, no hay montañas donde irse. O sea, no es que no hay la montaña, no hay montañas donde pueda estar alguien sin que le detecten a las 2 horas. Y menos un grupo armado, como se sugiere, que están los líderes ocultos. Los líderes, siguiendo con lo de Carlos, si había líderes de la primera Intifada, estaban en las casas, en los pueblos, en los campos de refugiados, haciendo la vida más normal que pudieran, efectivamente, bajando a la... ¿cómo se llama? Bajando ocultándose, pero viendo sus lugares. No hay otra posibilidad. Aunque el referente político era la OCP. Bueno, ahí justamente la primera Intifada significó una ruptura. La OLP salía afuera, a partir de un nuevo liderazgo que salía adentro y que proponía las cosas que están en el comunicado, ¿no? Algunas de la gente que trajeron esas ideas las conocí yo personalmente, y la idea es lo que tenían, bueno, vamos a ver, la lucha militar está, efectivamente, no nos está llevando la concepción de la lucha militar de afuera, no nos lleva a ninguna parte. Hay que empezar a luchar por los derechos cotidianos, los derechos civiles, los derechos humanos, y exigirle al Estado ocupante que los cumpla. ¿Voy a pasar un momento con la pelota del público otra vez? Sí, hola. Bueno, pues yo desde mi conocimiento muy parcial de lo que es la situación de Palestina, ¿no? Habiéndome interesado mucho y teniendo amigos de allí, sí que me gustaría quizás replantear un poco lo que había dicho Clara, ¿no? que me parecía interesante. Porque yo, una de las reflexiones que veo en la obra, de hecho la primera, más allá de luego cómo desea que se envuelva, es cómo de repente aparece la represión entre los palestinos. Más allá de que hablemos, aquí se hablaba de la primera Intifada, que hemos hablado de bueno, cómo se va independizando o autonomizando ese aparato más tarde, pero eso es un tema que a día de hoy existe porque bueno, sí que existe la cuestión de cómo se reprimen a los colaboradores y el trato que pueden llegar a sufrir, y es la primera, luego es interesante por cómo da la vuelta, pero es el primer tema de reflexión, ¿no? Lo digo también porque seguramente mi antisionismo
venga de serie, como mucha gente, supongo, de aquí. Y cuando digo de serie, digo, pues bueno, pues uno crece en familias y dependiendo de la familia en la que está, pues todos sabemos este típico discurso de la izquierda antiimperialista, ¿no? Claro, entonces decimos, vale, sí, bien, antiimperialista, perfecto. Pero el problema es cuando vemos que la alternativa a ese antiimperialismo de repente empieza a ejercer las funciones de represión dentro del Estado. Más allá de, por supuesto, además, tú lo habías comentado, me parece muy interesante, ¿no? Cómo al final la infiltración empieza en todos los lugares, ¿no? De la vida. Al final, si quieres vivir, en algunos casos parece que tienes que colaborar, ¿no? Y en ese sentido, incluso esa libertad poética de poner al hermano quizá en una mayor ambigüedad, ¿no? Esa ambigüedad de, por defender la familia, por sustentar esa situación, bueno, pues yo decido acceder a esa otra comunidad que me da ciertas libertades y ahí, bueno, nos deja quizá una mayor perspectiva y no lo planteo de una manera tan radical como lo planteas tú, que es quizá más duro, pero aquí da más libertad, pero al final la primera reflexión es esa y lo planteo porque dentro de la izquierda tenemos un problema con eso. Tenemos un problema también, bajo mi punto de vista, para criticar el mal menor a veces, ¿no? Yolanda, si me permites, doy la última palabra al público y ya os paso el micrófono. Bueno, chicos, yo quería preguntar qué opináis de Bob Dylan, ¿no? Creo que nadie lo ha comentado y creo que es interesante comentarlo. No lo quería contar. Dejamos un momento la respuesta flotando en el tiempo. Yo prefiero no hablar de Bob Dylan, pero es que yo quería retomar un poco lo que has dicho de la impunidad, porque tengo la sensación de que no lo hemos abordado suficientemente. Yo creo que, como bien decíais, o sea, Israel es la pica en Flandes, en Oriente Medio, Oriente Próximo, de lo que llamamos Occidente. Entonces, si no nos explican estos miles de millones o billones ya de dólares que aporta Estados Unidos cada año en armamento a Israel, porque además es la ayuda directamente se hace ayuda militar, que es yo te lo regalo, pero al final tú me estás comprando armas con esa ayuda que yo te estoy dando, ¿no? Y por cierto, luego además los israelíes las venden como testadas, ¿no? Como probadas, después de utilizarlas en Gaza y demás, y eso además en el mundo vende más, en el mundo de la venta de armas. Yo creo que tenemos lo que llamamos comunidad internacional, que al final solo podemos resumir en la ONU, ¿no? Como organización. Yo creo que está totalmente obsoleta. O sea, tenemos una ONU que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y que hoy en día el único poder ejecutivo que hay es el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que 5 países tienen derecho a veto. Entonces, el derecho a veto que tenemos de Estados Unidos protegiendo todo lo que haga Israel es como el derecho a veto que tenemos de Rusia con lo que tenga que ver con Siria, por ejemplo, o de China para temas de derechos humanos y violaciones de derechos humanos, que al final yo creo que es lo que hay que medir, ¿no? O sea, el rasero que tenemos que poner, al final yo creo que independientemente del color de la piel o de la religión que se tenga o de la población que sea, ese rasero de los derechos humanos es lo que deberíamos mirar, ¿no? Y es lo que tanto molesta que se cuenten, ¿no? Y por eso nos dicen de ese conflicto asimétrico que no voy a entrar a debatir si es conflicto o no es conflicto. Yo creo que al final es una situación evidentemente de ocupación que lleva ya demasiado tiempo y yo creo que hasta que los ciudadanos no tengamos conciencia y exijamos a nuestros gobernantes y a las organizaciones que hagan algo, no va a pasar nada. O sea, la impunidad creo que, me vais a permitir, pero creo que la favorecemos todos nosotros cuando nos da igual. En el momento en que todo nos da igual, caiga donde caiga, incluso cuando cae a nuestro lado. Y creo que, bueno, pues Internet y las redes sociales y todo esto creo que están teniendo una parte un poco perversa, que es que parece que con hacer un clic ya lo hemos hecho todo, y entonces no salimos a la calle y no nos involucramos tanto, pero también tiene otra parte posibilitadora y buena, que es que pues,
hace posible que gente de distintas partes del mundo se conozca, actúe, se ponga de acuerdo y exija cosas, ¿no? Y yo sí que creo en el poder de la opinión pública, porque si Israel dejó de utilizar fósforo blanco en Gaza, no fue porque les apeteciera, fue porque quedó muy mal ante la opinión pública y era un evidente crimen de guerra aunque no se juzgara. Y creo que eso que está pasando, o sea, es como cuando Rusia está diciendo que bombardea el Daesh, cuando en realidad está bombardeando a los rebeldes que se levantaron contra al-Assad y está ayudando a al-Assad que gane la guerra, porque les interesa. Al margen de todos los actores que hay en Siria, que no vamos a entrar ahora mismo, pero creo que nadie podemos ser, lo que decían, de naif. Bueno, en el fondo todos somos naif cuando no nos damos cuenta de que eso es lo que hay que cambiar. O sea, los poderes en este momento, ¿quién los tiene? Rusia está cometiendo crímenes de guerra en Siria, pero no vamos a poner sanciones porque es que la última vez que pusimos sanciones a Rusia por Ucrania ya se resintieron incluso nuestros agricultores. Entonces, cuando los poderes económicos y los intereses económicos y políticos pasan por encima de los derechos humanos, tenemos lo que tenemos. Y creo que solo se cumplirán los derechos humanos cuando los ciudadanos exijamos que se cumplan. Sé que esto suena utópico y tal, pero yo creo que ese movimiento y a través de la opinión pública y de hacer que nuestros gobernantes se preocupen y nosotros los ciudadanos preocupados por eso, es por lo que podamos llegar a conseguir algo. Lo que iba a comentar es cuando ves esa impunidad, a veces también desde la inocencia, te llegas a preguntar por qué es tan lento el proceso. Realmente, ¿por qué no arrasan directamente? O sea, hay voluntad que podría hacer, o sea, ocupar perfectamente el territorio. Pero claro, son 50 años de una ocupación lenta, de esta cosa tan perversa de la que estamos hablando ahora, y creo que la obra nos refleja muy bien, que es fracturar la sociedad desde dentro, desde sus propios valores, desde este conjunto de identidad, ¿no? que no hay nada más perverso que eso para demorar. Entonces, claro, estas cuestiones no son tan delicadas que yo me cuesta, pues las informaciones sesgadas todavía me cuesta. Un poco respondiendo a lo tuyo y un poco poniendo ideas para acabar, yo quería poner el punto sobre que la situación hoy, que la situación hoy es mucho peor que lo que era entonces. A mi juicio ha ido a peor siempre. Entonces, Cisjordania está desde los acuerdos de paz, precisamente, que como la estrategia de Israel fue meter ahí a 500.000 colonos, es decir, ocupar de facto el territorio y dejar unas pequeñas islitas que son las ciudades y los pueblos muy mal comunicadas, y mientras los colonos tienen sus carreteras, sus autopistas, los palestinos tienen que pasar por 25 checkpoints y a veces pasan y a veces no, y es un trayecto muy corto que dura horas. Eso en Cisjordania. En Gaza la cosa ha ido francamente a peor. Desde 2006, que jamás ganó unas elecciones democráticas, están bajo una ocupación peor que la otra, no sé si peor, pero una ocupación distinta, que cercados por tierra, mar y aire, han sido bombardeados a diario muchas veces, y 3 veces de una manera muy salvaje, 3 operaciones muy grandes. Cada una de estas han ido destruyendo hospitales, centrales eléctricas, todo el tejido, fábricas, todo el tejido empresarial en la zona. La gente que lleva 10 años encerrada, que aunque dijeran nos rendimos, no pueden ir a ningún sitio, están encerrados. Imagínate cómo debe ser, el tema que hablamos de los colaboracionistas, cómo debe ser ahí 2 millones de personas encerradas en una franja que tiene 15 kilómetros por 40 kilómetros de ancho, donde no hay nada, donde hay un 80% de la gente que vive de la ayuda humanitaria. ¿Qué significa para cualquiera de esas personas un contrato de trabajo o un permiso para vivir en la zona de Israel? Entonces, esta situación de Palestina ha ido peor. La situación en Israel, por lo menos lo que más se percibe, es que hay una fuertísima derechización de la sociedad, en la que ya es más difícil la disidencia. Entonces, sabemos que hay un apoyo incondicional de Estados Unidos a estas políticas, que son claramente injustas, inmorales e ilegales, y yo creo que la única medida de presión únicamente para que se respeten los derechos humanos en Palestina es, como
decía Yolanda, la movilización de la sociedad civil. Hay movimientos que yo creo que no se ha hablado nada y quizá merecería una palabra aunque sea, que es el BDS, supongo que casi todos los que estáis aquí lo conocéis, pues todas las inversiones y sanciones a Israel para presionarlo, para que cumpla con los derechos humanos en Palestina. Y iniciativas de ese tipo que presionen a los estados para que no sea tan impune, no sea tan fácil mantener el status quo que hay hoy, que es muy injusto. Sí, vamos reduciendo. El turno para yo por ir terminando y vamos que ya. Lo voy a hacer muy corto. Bueno, yo creo, en línea con los anteriores, que no se puede hablar de impunidad sin ver la complicidad. Y que aquí el problema grave no es es el problema grave de la impunidad, pero más grave todavía es la complicidad. Y entonces uno de los objetivos justamente de la solidaridad con Palestina, y especialmente la campaña BDS, es presionar sobre nuestros propios gobiernos para que actúen. Es decir, parte de la impunidad, para que os hagáis una idea, es que no se aplican ninguna de las sanciones previstas en el derecho internacional contra las violaciones de derechos humanos o los crímenes de guerra realizados por Israel. Para el que no lo sabe, Israel tiene firmado un acuerdo de asociación preferente con la Unión Europea, que en su artículo 2 dice que este acuerdo estará vigente mientras ambas partes respeten los derechos humanos. Ha venido la Corte Internacional de Justicia de La Haya, han venido 1000 evidencias sobradas de que hay violaciones sistemáticas de derechos humanos cotidianas, ha habido los 3 ataques a Gaza que orillan efectivamente el crimen de guerra, el crimen de lesa humanidad, el crimen de guerra, y nadie hace nada. Justamente una de las funciones de la campaña de boicot, desinversión y sanciones es la petición de presionar a nuestros gobiernos, a nuestros parlamentos, para que impongan sanciones, para que terminar con la patente de corso y se impongan sanciones. Y hay algo que no has dicho tú, pero parte de la campaña es justamente una campaña que llamamos Espacios Libres de Apartheid, que es llamar a que ayuntamientos, instituciones culturales, educativas, se declaren libres de apartheid israelí, como se declararon en su momento libres de nucleares, ahora libres de apartheid israelí, que es una forma de presionar y de hacer visible la solidaridad popular y el rechazo a la ocupación israelí de Palestina. Entonces, es un mecanismo para acabar con la complicidad, porque el gran problema, efectivamente hay impunidad, pero hay porque hay estados que lo aceptan. Y con esto voy a terminar, lo aceptan porque... Ahora voy a terminar con lo tuyo. Lo aceptan por la función que cumple, o sea, no porque haya un lobby judío en ninguna parte, sino por la función muy clara que cumple Israel para mantener el equilibrio estratégico en favor de Occidente en el Medio Oriente. Es decir, cuando hace falta encontrar un enemigo, los primeros que lo encuentran allí son los israelíes, y no el ejército, incluso la universidad. Por eso el BDS incluye también el aspecto académico. Los primeros que señalan que el acuerdo con Irán es un acuerdo peligroso para el Medio Oriente, no es la derecha americana, son los israelíes que vienen boicoteando cualquier posibilidad de un acuerdo de paz. Y con esto voy a terminar. La complicidad, esto es, y la complicidad está también en lo de Siria. Es decir, cuando dicen que se oponen, o sea, no imponen sanciones a Rusia, porque en realidad están por mantener a Assad como mal menor, que ya le arreglarán las cuentas en el futuro como se le arreglaron a otros. Y en este momento prefieren mantener a Assad con el apoyo de Rusia a cualquier fuerza popular en cualquier lugar del mundo. ¿Y sabéis por qué quieren mantener a Assad? Porque saben perfectamente que tiene una coexistencia acordada desde hace décadas con Israel. Entonces, también es una cuestión fundamental, ¿no? Lo recuerdo, la cuestión palestina no es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de autodeterminación nacional, que también se llegará a dar. Y los israelíes han acabado como palestinos por los propios palestinos. Si no, bien que les hubiese intentado barrer en el 48, ¿no? Pero son persistentes, son un pueblo persistente, ¿no? Y el compañero, la izquierda tiene problemas gravísimos. ¿Cómo es posible que no nos manifestemos por Alepo? Porque la izquierda española está a favor del régimen de Jorge del Assad y piensan que la Rusia de Putin es la heredera del sovietismo comunista. Es el problema de la izquierda española, de la mayoría de la izquierda española, de la gran mayoría de la izquierda española. Y claro, evidentemente, ¿qué es lo que le pasa
de la izquierda española, o una parte de la izquierda española, que en lugar de buscar el referente en lo que la gente, la sociedad, los pueblos quieren y necesitan, que es exactamente lo que queremos nosotros en Siria, en Palestina, en Irak, en cualquier parte del planeta, buscan un referente político que, por muy deleznable que sea, les devuelva su imagen especular. Y eso es lo que es alucinante, alucinante. ¿Cuál es el problema de Siria? Es que no hay una interlocución. ¿Cómo que no hay una interlocución? Hay cientos de miles de personas, millones de personas que son una oleada, muriendo o tirándose al Mediterráneo. ¿Ese es nuestro referente político? ¿Cuál es nuestro referente político? El régimen. El Putin. Este es el antisemitismo. ¿Por qué? Este es el antiimperialismo, efectivamente. ¿Por qué no nos manifestamos en Madrid por Alepo? ¿Por qué? Porque hay una izquierda que no lo quiere. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando la intifada primera fracasa, la segunda intifada fracasa, se revienta la zona, llegan procesos de creación de entidades que no son ni estados, por ejemplo en Palestina, que no tienen ninguna posibilidad de tener ningún baremo democrático de ningún tipo. Por lo cual, evidentemente, nuestros referentes obligados no son aceptables, no deberían ser aceptables. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y nos quedamos con algo que no tiene por qué ser aceptable. Esa es una manía que tenemos básicamente en la izquierda nacional, compañera, como queráis constatar. Y de luego, claro que sí, somos cómplices por estrechez de miras y por no ver telediario ni tan siquiera todos los días para ver lo que está pasando en la zona, en Palestina o en Siria. Eso no es de izquierda. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar a Yolanda. Yo solo quería hacer una frasecita. Creo que esto es peligroso en la izquierda y en la sociedad en general. O sea, y por eso me gusta esta obra, y lo voy a enlazar, porque está llena de matices. Y nos hace cuestionarnos mucho quién es el bueno, quién es el malo. Porque a mí cada vez que me preguntan sobre un conflicto me dicen, pero aquí quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y yo, claro, que esto te lo pregunte un niño de 5 años, pues puede estar muy bien, pero que te lo pregunte una persona con una carrera universitaria, o no, me da igual, con 40 años, me parece que estamos yendo hacia una sociedad de pensamiento único en el que lo fácil es, no, o estás con Al-Assad, o sea, es que yo, por ejemplo, en Twitter, que es un termómetro, o sea, cada vez que critico algo de Al-Assad, me salen 4 izquierdistas diciendo que qué prefiero. Que si prefiero el Daesh, digo, pero perdona, si he hecho un reportaje en el que he sacado el genocidio que está cometiendo el Daesh con los yazidíes, ¿qué me estás contando? O sea, no puedo estar en contra de unos, o sea, por decir que el gobierno de Israel está ocupando Hamas es maravilloso. Pues no, Hamas también oprime a su población en Gaza. Y esto lo digo muy alto, porque en Gaza están en una cárcel tremenda, en la que nadie está haciendo nada por salvar a esa población civil. Nadie hace todo lo que puede. Y esa complicidad, unos tienen más responsabilidad que otros, pero esa complicidad existe. Entonces, yo agradecería que nos planteáramos ese mundo lleno de matices que muestra esta obra y que huyamos del maniqueísmo, de bueno, malo, conmigo o contra mí, que además la izquierda, que siempre ha sido más crítica históricamente, me parece mentira que lleguemos a caer, y por eso reivindico lo de los derechos humanos. Porque para mí, cualquier dictadura, venga de donde venga, en el momento que se cierra un medio de comunicación, en el momento que se impide una manifestación y en el momento que se intenta quebrantar o violar los derechos humanos, vengan de donde vengan, ese es nuestro rasero. No porque sean de izquierda son más majos o porque sean de derecha son peores. Yo creo que hay que mirar sobre los hechos y no es, a veces hay que elegir entre lo malo y lo peor. Y como se ve en esta obra, no entre los buenos y los malos. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo sobre ello? Perdona, lo de Bob Dylan ha salido la noticia hoy en La Vanguardia que quiere donar el $1.000.000 que gana. No sé si es verdad esta noticia o no, ¿vale? Pero bueno, claro, pero quiere donar a la causa palestina. A la causa palestina, el $1.000.000 que gana por el grupo. Sino que es el que iba. No sabemos si es verdad o no, pero es que no les gracias. Creo que era el premio Nobel a Bob Dylan. No, es que ese no es el caso. Va a donar el premio a la causa palestina. Entonces, esa era lo que me parecía interesante. Vale. Bueno, pues si es cierto, vamos a esperar que en su página web no está confirmada la verdad. No, ya, pero bueno, que ha sido muy interesante. que el fin está llegando a donar a cualquier causa.
Muchas gracias. Recordad que Masket está sábados y domingos en el Teatro Luchana en noviembre. Y nada, os ha gustado recomendando y encantados de que haya este tipo de debate gracias a los matices que construyen estos tres actorazos. Buenas noches.